Buenos días, profesor, y buenos días, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo hablaremos de los testículos, ovarios y placenta. El aparato reproductor masculino se lleva a cabo los testículos, también la uretra y el pene. La función del aparato es de producir espermatozoides y nutrir e introducir el espermatozoide en el aparato reproductor femenino. En la estructura es en el testículo que produce espermatozoides y hormonas sexuales. En el pimo, esta realiza la maduración de los espermatozoides. El conducto deferente traslada esos espermatozoides hacia las glándulas anexas. Las vesículas seminales aportan fructuosamente con fuerte energía y fabrican entre 50 y 60% del volumen del semen. Y la próstata produce un líquido ligeramente básico, aumentando la mortalidad de los espermios. Las glándulas vulvouretrales o la caupa producen el llamado fluido preseminal, líquido alcalino, viscoso, que lubrica entre uretra antes de la eyaculación. En el pene, en su interior se encuentra la uretra, que también participa en la función básica de la eliminación de orina. Un dato curioso es que la palabra azteca ahuaquil significa palta y testículo. Entonces, ambos, y eso se podía llevar que la cultura azteca pensaba que esa fruta era afrodisíaca. ¿Para qué sirven? El propósito principal obviamente es producir esperma, pero estos dos pequeños órganos pueden producir incluso hasta 200 millones de espermatozoides al día, no se confundan por su tamaño. Y no solo eso, estos también producen andrógenos y testosterona. Y esos ciclos se sitúan fuera del cuerpo. ¿Pero por qué? Esto es para que puedan regular su temperatura, ya que esto es muy sensible y necesita unos 2 grados por debajo de la temperatura corporal para lograr su supervivencia. Unos datos importantes antes de concluir es que cada esperma contiene alrededor de 3,7 megabytes de datos. Además, los ciclos tienen las proteínas más diversas de cualquier órgano. Un estudio encontró que el 77% de todas las proteínas humanas se expresan en los testículos, y 999 de las cuales son proteínas únicas. Enfermedades testiculares. Las enfermedades del testículo que pueden afectar a los hombres son diversas. Entre las afecciones más frecuentes se encuentran el cáncer de testículo. Este es un tumor maligno más frecuente en los hombres de 20 a 40 años de edad. En contraste con su alta malignidad, su supervivencia en cambio es muy alta y el pronóstico también muy bueno. Los síntomas más frecuentes del cáncer testicular es el bulto en el testículo. Otros síntomas pueden ser el hidrocele, que lo voy a explicar después, la ginecomastia, que es el aumento del tamaño de las mamas, la pubertad precoz y la infertilidad. En cuanto a su tratamiento, está el tratamiento quirúrgico, que es la orquiectomía radical. Esta consiste en realizar una incisión inguinal alta. En caso el tumor sea grande, se puede ampliar la incisión hacia el escroto. También tenemos la orquiectomía parcial, que se limita a los casos de cáncer testicular bilateral. Deben ser además cáncer testiculares localizados en un polo del testículo y menores de 2 centímetros de tamaño. También tenemos la quimioterapia, que se utiliza habitualmente cuando el tumor se ha extendido fuera del testículo. Se utilizan varios medicamentos juntos en forma de ciclos de una duración de 3 semanas y media. Seguidamente tenemos al hidrocele. El hidrocele es la acumulación de líquido en la bolsa escrotal entre el testículo y la bolsa que lo envuelve, la cual se llama vaginal testicular. Los síntomas más habituales son la masa palpable, que se detecta un aumento en el tamaño del escroto de un lado o de los dos, cuando es bilateral. Otra es el dolor, que habitualmente no es doloroso, sin embargo es posible la aparición de dolor en caso de crecimiento muy rápido. Unas son de comienzo lento, que es en la mayoría de los casos, por lo que el paciente no puede precisar con claridad desde cuándo ocurre, y otras del comienzo rápido, que aparecen después de una complicación, una intervención, como es el varicocele, lo cual voy a explicar después. Estas suelen presentarse ya al día siguiente de una intervención. Los tratamientos. Primero existe la punción y aspiración del líquido. Esta técnica está en desuso debido a que el número de recidivas, que es la reaparición de la enfermedad, eran muy altos. Otra es la intervención quirúrgica reglada, que según su tamaño puede realizarse con anestesia local y sedación o con anestesia epidural.
El varicocele. El varicocele es la dilatación varicosa de las venas del cordón del testículo. Dicho de otra manera, es la presencia de varices en el cordón del testículo. El 90% de los casos del varicocele son en el testículo izquierdo. No es muy frecuente en los niños. En esos casos, en el caso que se dé, se llama varicocele prepuberal. El mayor problema que puede causar un varicocele es su capacidad de afectar a la fertilidad en el hombre, pudiendo producir un estado de subfertilidad en el hombre. Los síntomas está la sensación de pesadez o malestar en ese testículo, el dolor testicular de intensidad variable. También tenemos la sensación de calor en el escroto, que esta sí es frecuente. Otra es el abultamiento del cordón, lo cual no es doloroso a la palpación y es más fácil identificarlo en posición de pie. También tenemos la disminución del tamaño y consistencia de ese testículo. Es un síntoma que no ocurre siempre. En cuanto a los tratamientos, el tratamiento quirúrgico de este se basa en las ligaduras de la vena espermática. Es la técnica más utilizada. Otra es la oclusión venosa, o también conocida como embolización del varicocele. Esta se realiza mediante técnicas de radiología intervencionista. Para ello, desde la vena femoral se pasa un catéter hasta la vena espermática. Una vez allí, se suelta un pequeño alambre llamado coil, que este es un pequeño muelle cuya finalidad es de que se forme un trombo en las venas. La torsión testicular. Esta es la rotación del cordón espermático sobre sí mismo. Esto produce un estrangulamiento de las arterias que llevan la sangre al testículo. El testículo sufre, en primer lugar, una isquemia, que esta es la detención o disminución de la circulación de la sangre a través de las arterias de una determinada zona. Y si no se corrige la situación, acaba produciéndose un infarto del mismo. Los síntomas más habituales de la torsión del testículo son el dolor, que es de comienzo brusco y progresa conforme pasan las horas. También el aumento del tamaño del testículo y los síntomas vegetativos, que son las náuseas, los vómitos y la sudoración fría. En cuanto a los tratamientos, el tratamiento siempre es quirúrgico y con anestesia total. Este consiste en abrir el escroto y reducir la torsión del testículo. Si el testículo ha sufrido una necrosis, se debe hacer una orquiectomía, que es quitar el testículo, y valorar la colocación de una prótesis y además fijar el otro testículo. Si por el contrario el testículo recupera vitalidad, se fija y a continuación, igual que en el proceso anterior, se fija el otro al lado. Una recomendación es que cada cierto tiempo se realice una autoexploración, ya que la autoexploración testicular es una medida fácil y económica para detectar lesiones de testículos. Muy bien, eso ha sido todo de mi parte. Le doy pase a mi compañero. Gracias. Buenos días con todos. Bueno, mi nombre es Leandro Cáceres Ramos y en esta oportunidad les voy a hablar sobre los ovarios, ¿no? ¿Qué son los ovarios? Pues los ovarios son parte del sistema reproductivo de la mujer. Las mujeres tienen 2 ovarios, uno de cada lado del útero, como pueden ver aquí en el ovario derecho y en el ovario izquierdo, ¿no? Son 2. Cada ovario es del tamaño y forma de una almendra, como lo podrán apreciar también aquí en la imagen, ¿no? Es una almendrita, pues eso es, ¿no? Los ovarios son glándulas reproductoras encontradas solo en las mujeres, que producen pues los óvulos para la reproducción. Los óvulos se desplazan desde el ovario a través de las trompas de falopio. Como pueden ver, aquí están las trompas de falopio, ¿no? Y hacia el útero, ¿no? Donde el óvulo fertilizado se establece y se desarrolla un feto. Además, los ovarios son la fuente principal de las hormonas femeninas, el estrógeno y la progesterona, ¿no? Estas hormonas cumplen una función importante en el desarrollo de características femeninas, como el tamaño de las mamas, la forma del cuerpo y la cantidad de vello corporal, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre las funciones de los ovarios, ¿no? Los ovarios producen y almacenan los óvulos. Durante la ovulación, un ovario libera un óvulo. Si el óvulo es fecundado por un espermatozoide, puede producir un embarazo, como lo vemos aquí, ¿no? Un embarazo en esta imagen. Los ovarios también producen las hormonas femeninas del estrógeno y la progesterona. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el estrógeno y la progesterona? Pues el estrógeno en sí, la función primaria del estrógeno, pues, es revelar las características sexuales secundarias femeninas. Esto incluye, pues, los pechos, el endometrio, la regla del ciclo menstrual, etc. La progesterona, pues, está involucrada en el ciclo menstrual femenino, el embarazo, la embriogénesis, tanto en los seres humanos como en otras especies, ¿no?
Cuando una mujer pasa por la menopausia, sus ovarios dejan de producir estas hormonas y de liberar óvulos. Los ovarios son una glándula doble, dado que producen secreciones tanto exocrinas, quiere decir que liberan células sexuales al exterior, como endocrinas, que producen hormonas que vierten a la sangre, ¿no? Que se vierten a la sangre. Eso es todo por mi parte, pues lo doy paso al siguiente expositor. A continuación veremos la estructura del ovario. Para empezar, ¿qué es el ovario? Bueno, el ovario son glándulas genitales de las mujeres, que en sí serían dos. Estos órganos son macizos y algunos lo comparan como la forma de una almendra. Sus funciones principales serían la formación de los ovocitos, la maduración de los folículos ováricos y la secreción de hormonas, cuáles los estrógenos y la progesterona. ¿Sí? ¿Cuánto mide un ovario y dónde está ubicado? Pues el ovario mide 3 centímetros de largo, 1,0 centímetros de ancho y 1 centímetro de espesor, y está ubicada en las caras laterales de la cavidad pélvica posteriores a los ligamentos anchos del útero. Está estructurado por el epitelio germinal, que sería la capa, las capas cúbicas que cubren la túnica albugínea. Sí, también la túnica albugínea, que se presenta en dos zonas, la zona cortical y la zona medular. Luego están los folículos primarios colocados debajo de la túnica albugínea. Contienen los ovocitos primarios rodeados por una capa de células foliculares cuboides. También tenemos los folículos de crecimiento. Aparte de eso, también están los folículos de Graf, ¿sí? Y los cuerpos hemorrágicos, los cuerpos albicans y el cuerpo lútero, que sería, se le dice así por la formación de pliegues característicos de la capa glanulosa, ¿sí? Como pueden apreciar en la imagen. La corteza tiene tres partes también: la corteza, la médula y lo que es el hilio, o también conocido como la red ovárica. Sí, la corteza es quien está al borde como pueden ver en la imagen, al borde de, del útero, del ovario. La médula se encuentra en medio de esta, ¿sí? Y la red ovárica son esas venas que pueden ver en el lado del ovario, en el lado izquierdo, que serían de color rojo y color azul. A continuación, mi siguiente compañero. Bueno, ahora vamos a la pregunta que nos hacemos todos. ¿Cuáles son las enfermedades que se producen en los ovarios? Bueno, una de las enfermedades que más que todo son los quistes en los ovarios. ¿Qué son los quistes? Bueno, son sacos llenos de líquidos sobre un ovario que generalmente se forman durante la ovulación. Cuando el ovario libera un óvulo, por lo general son inofensivos y desaparecen algunos solos, pero la mayoría de las mujeres tienen algún problema después en el momento de su vida. Otra enfermedad también es el endometriosis. ¿Qué es el endometriosis? Bueno, es un trastorno menudo doloroso, el cual el tejido similar que normalmente recubre el interior del útero y crece fuera del útero. Afecta más comúnmente a los ovarios, a las trompas de falopio y el tejido que recubre la pelvis. Otra más es el síndrome del ovario poliquístico, que ocurre cuando los ovarios o las glándulas suprarrenales producen más hormonas masculinas de lo normal. Esto causa un crecimiento de quistes. Bueno, esto hace que las menstruaciones de las mujeres sean irregulares. Y uno que es también frecuente es el tumor de los ovarios, de un bajo potencial maligno. No es tan mal, no es tan peligroso, pero es una enfermedad que forma células anormales en el tejido que cubre el ovario. Bueno, los signos que los tumores son un poco malignos y la mayoría son dolorosos y les da a las mujeres hinchazón en el abdomen. Bueno, ahora vamos a los tratamientos. Bueno, un tratamiento para el cáncer de ovario es mayormente una combinación que es muy buena, que es entre la cirugía y la quimioterapia. También los tratamientos hormonales que impiden que los ovarios produzcan hormonas, incluido el estrógeno, y generalmente impiden la ovulación.
Un tratamiento para los quistes más que todo son el consumo de píldoras anticonceptivas hormonales para regular las hormonas y reducir el riesgo de desarrollar más quistes, ¿no? La metformina, que es para aumentar la sensibilidad a la insulina en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Rosibel Choqueña. Continuando con la exposición, el día de hoy vamos a hablar sobre un órgano de la vida. Es un órgano temporal que se crea durante el embarazo y que se desprende al finalizar lo que es el embarazo. Vamos a hablar sobre la placenta. Otros mencionan que la placenta es de forma circular, otros mencionan que es como una torta, otros mencionan que es como un óvalo, hasta incluso como un botón. Nos indican que la placenta tiene lo que son 25 centímetros y 2,5 centímetros de ancho. De igual manera, nos mencionan que esta placenta está adosada al útero materno. La cara interna, esto permite que el bebé se alimente a través de los nutrientes que recibe la sangre materna. Además, la placenta es un órgano que actúa como filtro, permitiendo el intercambio entre la circulación materna y la circulación fetal. De manera que las sustancias nutritivas, tanto así como los desechos, se intercambian de forma eficaz. Bueno, continuando, vamos a continuar con lo que es el origen de la placenta. La placenta da comienzo en su formación desde el momento que el trofoblasto hace contacto con el endometrio. Esto lo invade y lo prolifera en su interior, destruyendo así lo que es el tejido y formándose lagunas trofoblásticas. Continuando, entonces ahora vamos a conocer lo que son los blastocitos. La definición de lo que es el blastocito nos indica que en esta etapa del desarrollo embrionario, que aparece entre los 4 a 5 días después de la fecundación y antes de su implantación en el endometrio, el blastocito se compone fundamentalmente de 3 partes: el trofoblasto, células que formarán en la futura placenta la masa celular interna, conjunto de células que darán lugar al feto, y el blastocele, cavidad interna rellena de líquido. Continuando, las funciones de la placenta, funciones endocrinas. La placenta también tiene una función hormonal que regala la permanencia del embarazo y modifica el metabolismo y la fisiología materna para adaptarlas a la sustentación del bebé y en el crecimiento. La tolerancia inmunológica. La placenta tiene un papel fundamental para reconocer al bebé al sistema inmunológico de la madre y evitar el rechazo inmunológico. Protección biológica nos menciona que es un excelente filtro que impide que pasen muchas sustancias o moléculas que podrían llegar a ser tóxicas para el desarrollo del bebé. También impide el paso de muchos virus, bacterias, parásitos. Sin embargo, también la protección de la placenta no es absoluta. ¿Por qué? Porque puede llegar a pasar al bebé sustancias tóxicas cuando, en este caso, la madre ingiere como alcohol o está expuesta a lo que son los cigarrillos, ¿no? O a medicamentos o a virus y bacterias. Continuando, ahora la protección física. Nos menciona que la placenta, conjuntamente a la membrana de la bolsa de agua y el líquido amniótico, proporcionan un ambiente cerrado y estéril con temperatura controlada, que mantienen al bebé aislado
con los cambios físicos externos que podrían causarle ningún tipo de problema. Bien, ahora yo continuaré con lo que es la placenta, la estructura y lo que son las enfermedades. Bien, podemos tocar acerca de la placenta. Podemos decir que la placenta, su estructura está formada más que todo por dos arterias, las umbilicales, la vena umbilical, los alantoides, el conducto vitelino y también lo que puede ser todo lo que está rodeado por el tejido conjuntivo mucoide, que es más que todo como una gelatina igual. Bien, una de las superficies también podemos decir el de la placenta es que su superficie es más que todo brillante a causa de que la membrana amniótica la cubre. Bueno, desde el lado fetal también podemos ver que se observan las arterias y la vena del hueso calibre. Y también de que la placenta es algo opaca y está más que todo subdividido entre 20 y 15 zonas ligeramente abultadas. Los cotiledones, los que más que todo que están cubiertos por la capa delgada decidua basal. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a pasar ahora las enfermedades de la placenta, más que todo que son conocidas como placenta previa, envejecida, el agnetismo y el desprendimiento de la placenta. Bueno, en la número 1 podemos ver que no todas las placentas se pueden decir que al igual que dentro del útero, por lo que sus posibles complicaciones y su abordaje médico tampoco será el mismo. Más que todo, ¿cómo se puede decir? Que esta enfermedad, más que todo lo que se da en la placenta previa, si no se diagnostica a tiempo o antes de la semana 20, salvo que se haya producido un sangrado, puede decir que más que todo es un principal síntoma de esta alteración, así que se debe llevar a la persona gestante a urgencias inmediatamente. Y bueno, se puede decir que su tratamiento es que si ya la gestante tiene un sangrado, el tratamiento puede incluir más que todo, o se le puede recetar más que todo reposo acentuado y un ingreso hospitalario de un par de días. Bien, ahora continuaremos con el punto 2, lo que es la placenta envejecida, que son causadas por el mal funcionamiento, las ovaciones, a veces situaciones raras. Más que todo la placenta se puede decir acá envejecida deja de funcionar adecuadamente y no permite el paso del oxígeno y los nutrientes al bebé. Más que todo podemos decir que se conoce como insuficiencia placentaria o como se puede decir ahora placenta envejecida. Más que todo esto da lugar a problemas de crecimiento del feto. Podemos decir también que esta anomalía es muy frecuente, más que todo en las mujeres con enfermedades previas, lo que podemos decir que es hipertensión o diabetes. Bien, en el atletismo también tenemos un breve concepto de lo que se puede decir que es el problema de la inserción placentaria, lo que suele ocurrir cuando la placenta penetra en el músculo uterino. Se habla entonces de la placenta atlética. Bien, más que todo esto es algo un poco más grave que lo que ya conocemos como es la placenta envejecida, inclusive peor, pero esta es un poco menos, muy poco frecuente, debido a que esta no da síntomas y si no se diagnostica en una ecografía en el tercer trimestre, debido a que muchas veces es poco probable lograrlo, pues los médicos llegan sí o sí a descubrirla justo en el momento del parto. Y por último, lo que es el desprendimiento de la placenta es ante el sangrado o excesiva secreción. Eso se produce ante el exceso de sangrado o excesiva secreción vaginal. Más que todo es porque la embarazada debería ir a urgencias. Y con mucho más motivo ante las hemorragias aumenta su frecuencia o más que todo lo que acompañan en el dolor abdominal. Que bueno, ¿qué es lo que provoca estos problemas o esta alteración? Bueno, es lo más que todo algo común que siempre se da es en una lesión dentro de un órgano o también en los vasos. Bueno, en algunos factores de riesgo se puede decir que es la hipertensión. Otros también podrían ser el traumatismo, el accidente de tráfico o también el exceso de consumo de alcohol.
también sí suele pasar.